Hola, bienvenidos a todos nuestros oyentes nuevamente a un episodio del podcast del Grupo Poiesis Construyendo con Amor. El día de hoy, en este episodio, nos acompaña nuevamente la doctora Mora. La doctora Mora ya nos había acompañado anteriormente en varios capítulos, por si gustan verlos, y el día de hoy venimos con un tema sumamente importante en el tema laboral, el burnout. Doctora, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias, Fiorella, por la invitación. Para empezar, doctora, ¿qué es exactamente el burnout para las personas que no conocen como tal el término? El síndrome de burnout o de quemados por trabajo es un conjunto de síntomas que conlleva un agotamiento laboral extremo, que lleva más allá de la fatiga, que no se aliviana con el descanso, que conlleva además un estrés laboral prolongado y de manera excesiva, ya llegando a un tercer punto donde es más allá de un estrés común que todos podemos llegar a tener y pasa a un nivel en el que afecta ya la esfera tanto del trabajo como social, como inclusive de interés, de motivación, con muchísimos síntomas inclusive depresivos. Que se ven reflejados día tras día en la jornada laboral y externamente, ya cuando empieza a afectar externamente. ¿Y cuáles son los síntomas que podemos notar a simple vista? Hay diferentes grupos de síntomas, podríamos decir que están en varias categorías y las podemos agrupar en una de estas. Uno va a ser esta fatiga profunda que conlleva, aunque descanso, aunque tengo actividades placenteras, ya empiezo a no sentir satisfacción ni por las actividades que antes disfrutaba, que me gustaban. Se empiezan a experimentar muchísimos sentimientos de desapego o de cinismo asociados al ¿para qué lo voy a hacer? No tengo ánimos, se da algo que se llama anedonia, dejo de desear muchas cosas, no solo asociadas al trabajo, sino al mundo exterior, como decías también, ¿verdad? Inclusive afecta lo familiar, lo social y también una pérdida de interés, por lo tanto, por lo propio, por el mundo y asimismo síntomas físicos. Hay muchos síntomas físicos asociados a migrañas, a dolores gastrointestinales y demás. En la parte del cansancio se me hace como referencia a la idea de un cansancio que uno dice como acumulado. Exacto. Que tengo y por más de que descanso me siento pero cansado, pero de ese cansancio que uno dice como acumulado, pero más que todo reflejado en la parte emocional. Exactamente. Y base a tu experiencia, ¿cómo se trabaja o cómo se aborda el burnout en lo que es una consulta psicológica o una terapia, el proceso como tal? Por supuesto, desde el proceso lo más esencial es partir del diagnóstico adecuado y de la psicoeducación en donde el paciente pueda ser consciente del síndrome, el conjunto de síntomas que está presentando, cuáles son los factores desencadenantes, cuáles son inclusive ya predisposiciones de la personalidad de un individuo que pueden llevar a mayor posibilidad de presentar este tipo de síndrome de burnout. También hacer consciente sobre esa dinámica laboral, porque el síndrome de burnout se da no solo por estrés laboral, sino en ocasiones por condiciones de ese ambiente laboral que también afectan a la persona misma. De pronto, un ambiente laboral con un clima bastante conflictivo, negativo, ya no entre compañeros o superiores, por así entre decirlo. Compañeros, entre diferentes organigramas de la empresa se puede también dar. ¿Y cuáles hábitos se deben de cambiar, por así decirlo, cuando se empieza terapia para ver tal vez un avance como tal? Exacto. De ahí, de trabajar ya de la conciencia de la situación, del síndrome, se trabajan muchísimos esquemas o demandas del ser productivo, del siempre rendir, de la idea de éxito, de la milla extra, de yo voy a trabajar y darle todo para conseguir, pero dentro de eso se deja de lado la persona y ahí es importante empezar a hacer un cambio de hábitos saludables, de reorganización, de prioridades, de establecimiento de metas inclusive y de cambio, por ejemplo, hábitos de sueño, de alimentación, de trabajo. Dentro del teletrabajo este ha sido un problema, ¿verdad? Las personas no diferencian o delimitan qué tanto deben trabajar en casa y qué tanto deben dedicar tiempo a familia, a pareja. Un espacio personal. Exacto.
Ujú. Y alguien que está empezando ahorita a tener estos síntomas, ¿qué le recomendarías? ¿Ya sea iniciar un proceso o cómo podría ser para manejar lo que es este síntoma? Exacto. Sí, sin duda, iniciar un proceso desde también un enfoque que sea integrativo, contemplando eso físico, lo emocional, lo que conductualmente empieza a cambiar, el aislamiento, todos estos signos y alertas, darles primero la atención, o si se encuentran en esta circunstancia, mirar esa posibilidad de empezar un proceso también psicológico que puede evaluar el punto en el que se está, y de ahí empezar también ese mismo cambio de hábitos, de qué nos llevó también a eso. Muchas veces que estamos evitando también con tanto exceso de trabajo, con tantas responsabilidades, y también el tema de respiración, ¿verdad? Va a ser acá importantísimo como parte de técnicas, relajación, respiración, mindfulness, más formas de estar más presentes en su día a día y no tanto en ese futuro o en el pasado, que es lo que conlleva el trabajo, siempre pensar en el qué hacer y lo pendiente. Y estas técnicas que me mencionas son herramientas que brinda la terapia psicológica como tal. Digamos que vos como doctora o un doctor puede implementar según el grado o el burnout que presente. También en las terapias psicológicas existen escalas que es para observar qué rango que hay, más o menos que por dónde va el burnout y hacia qué podemos mejorar. Entonces es sumamente importante que estas herramientas se implementen en la terapia y que pueda ir poco a poco avanzando el paciente como tal en el proceso, incorporarlas a su vida y demás. Exacto, personalizado a los a cada proceso propios, exacto, porque no en todos los elementos nos va a funcionar. En ocasiones ya es tanto el nivel de agotamiento que simplemente hacerlo no cambia tanto como toda la integralidad y el concepto al que va a llevar la terapia. Y este síndrome, la doctora atiende terapia de pareja y terapia familiar e individual. ¿Cómo nos puede afectar en los ámbitos sociales? ¿Cómo se puede ver reflejado en estas relaciones interpersonales la persona que está padeciendo como tal este cansancio excesivo? Por supuesto, es algo que, si bien es un síndrome individual, no conlleva únicamente o afecta a esta esfera. Llega a tocar ya puntos en donde este tipo de límites que no se ponen en el trabajo se empiezan a ver las consecuencias en la relación de pareja, en discusiones constantes, en también dificultades a nivel familiar. Este mismo agotamiento se llega a casa, por ejemplo, y se vivencian allí justamente los síntomas y se desconecta, en definitiva, de los vínculos afectivos que son importantes para la persona. Y también, cuando ya estás como uno muy agotado, también empieza que todo le molesta a uno. Entonces se pueden empezar los problemas con las personas cercanas, porque llega a la casa y ya a la persona todo le molesta porque está agobiado del trabajo. Entonces puede, como me lo mencionabas, problemas de pareja, problemas familiares y relaciones interpersonales. Exacto, un nivel altísimo de irritabilidad. Exactamente. No se perciben las emociones, no se están procesando ni identificando, y por eso aparece la psicosomatización, en donde ese cuerpo habla por lo que no se está expresando. Perfecto, doctora. Un episodio más junto a la doctora Mora que nos acompaña. Esperemos tenerte pronto en otro episodio nuevamente. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Si desean conocer un poco más de algún otro trastorno o síndrome, déjenlos en los comentarios. Estaremos leyéndolos. Hasta luego. Gracias.